Señores, traigo noticias, vienen noticias, traigo noticias, mamá, vienen noticias, papá, noticias, 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 y vuelven las noticias, mamá, retornan las noticias, papá. Bueno, la llamamos por noticias a la doctora Amalia Fensore porque hay tantos cambios en estas sociedades por acciones simplificadas, las SAS, y no sé cuántas siglas más, y encima vos le agregás que todo esto es un oxímoron. Doctora, bienvenida a esta mesa. Traiga un poco de luz, por favor, ante tanta ignorancia. Amalia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Bien, gracias por invitarme a las dos. Y noticias. Noticias. Y me quedo con lo que dijo acá la profesora. Mis libros están vacíos. Están llenos de vacíos. Porque a eso vengo, pero digamos, todos tenemos que aprender. Contanos. Vos estás dando unos cursos justamente para poner luz ante estas novedades. Hablarnos un poquito de la Sociedad por Acciones Simplificadas y por qué, ¿a quién están dirigidos tus cursos? Bueno, gracias por lo de la luz. No se van a encandilar. Mis cursos están dirigidos a profesionales, a aquellos que empiezan también la carrera de Derecho, a mis clientes también, ¿por qué no? Eso te iba a decir, sí. Porque uno para poder pedirle algo a un abogado, a un contador, también tiene que estar informado, aunque no entienda mucho, pero sabe qué es lo que puede preguntar. Sí, O sea que para el emprendedor y el empresario pyme o la gente de negocios, también les sirve estas. Totalmente. Si empezamos a hablar, bueno, ahora en un ratito sobre la sigla que te gusta a vos, SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, para aquella persona que me está del otro lado, pero en general, de todo tipo de sociedades, sí, tiene que estar considerados para las pymes, las pequeñas y medianas empresas más que nada, pero digamos, todo emprendedor, todo empresario tiene que saber de esto, todo cliente, porque ahora viene mucha gente con esto de las noticias que salen en los diarios, de que las sociedades se inscriben o sale el quit en 24 horas, entonces más que nada ellos vienen a preguntarme al estudio, decirme si es así, si es verdad, que está buenísimo, y bueno, en algunos aspectos hay ventajas y en otros no, como les digo también a los alumnos, ¿no? Pero bueno, respecto a lo que vos me comentabas, el tema es así, que está todo relacionado, como antes decía acá Elsa. El tema es que siempre teníamos dos formas de generar una sociedad, una forma de generar una sociedad, perdón, me quedé con el conjunto de personas que hablaba ella, que era que nos uníamos ustedes dos y más personas y formábamos una sociedad, valga la redundancia. Hoy en día, con esto de los cambios de la Ley General de Sociedades, del Código Civil y Comercial de la Nación, de esta ley de pymes, que hay un montón, y la ley de emprendedores, ¿sí? Vemos que hay dos formas de generar sociedades, que ahora ya no es necesario solamente dos personas, sino una persona también puede hacerlo. Por eso las sociedades unipersonales que mencionaba Elsa. El tema que, como bien a veces explico, no es tan así, porque en realidad vienen y me dicen, bueno, entonces estoy solo. ¿Cuánta gente totalmente independiente no quiere conflictos y piensa que está solo? Digo piensa porque en realidad no está solo. Siempre va con la figura de sociedades unipersonales, se hace bajo la gran figura que es la sociedad anónima, con lo cual en realidad necesitamos un órgano de gobierno que sea el directorio, o sea que ya acá no vamos a tener una sola persona involucrada, y eso es muy importante para aquel emprendedor que piensa que está solo. Con todo esto que hablamos en varias oportunidades, se le suma lo que vos decís, esto de estas siglas, ¿no? Esto de las sociedades por acciones simplificadas. ¿Y qué es esto, no? Y a su vez le sumamos la noticia de hace una semana que salió en IGJ y en los diarios también, donde las SRL, las sociedades de responsabilidad limitada, que bien conocemos todos, también ahora se inscriben o se pueden inscribir en 24 horas. Imagínate esto, lo que provocó en el mercado. Es muy importante esto, pero vamos a ir paso a paso. ¿Qué te parece? Genial. Me estás mirando con una cara. Lo que pasa es que a los que no sabemos nada, si nos asusta todo esto, la palabra simplificado es como una suquita, ¿viste? Que vos vas, pero de simplificado todo es simple, no tiene nada. Ya. Como justamente Engañoso. Por eso es totalmente engañoso. Ojo, esta es mi opinión personal, ¿no? Como bien le digo a toda la gente que siempre hablo en las charlas, con clientes, lo que sea, porque es mi opinión, porque también mucha gente lo puede tomar como que sí tiene ventajas, como que sí es simplificado. Mi opinión
opinión, y con esto vamos a ver después que es un cierre, o cuando vamos al cierre de la charla, es que todo esto de estas sociedades por acciones simplificadas, como bien decís, es un mix de dos grandes vedettes para mí del momento, que son las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Y ahora lo vamos a explicar. Pero la simplificada no tiene nada para mi gusto y coincide con vos lo mismo, Elsa. Y me encanta hablar con ustedes porque lo puede entender cualquier tipo de persona, no aquel que sea solamente abogado o contador. Y así como las unipersonales tampoco tiene nada de ser unipersonal en el fondo, así podemos seguir hasta mañana, porque todos los días van saliendo cosas nuevas. ¿Qué pasa? Tenemos que con los grandes cambios del Código Civil y Comercial de la Nación, que todo el mundo está al tanto, a su vez también se modificó la Ley General de Sociedades. Una de las mayores diferencias ya que hace la ley es que hay dos formas de generar sociedades. Eso es muy importante. Ya no somos dos, ahora también se puede hacer de una forma. A su vez cambia la denominación, ya es general, porque hay varias sociedades, y a su vez vienen sociedades de antes, ¿sí? Y en el medio de esto, de antes me refiero a las sociedades de hecho, aquel que empezaba sin inscribir nada, se unen así, no firman nada, lo hacen de palabra y funciona. Después los líos legales, ¿no? Pero digamos existían. Entonces, vos tenés, como bien decía el doctor Vítolo, la casa de Gran Hermano, como siempre te dije a vos, porque tenemos un montón de sociedades nuevas, las SAS, por ejemplo, las unipersonales, y así seguimos esta mañana, las que existen, las que existían. Entonces es un gran, entre comillas, un gran problema en la sociedad, porque todas deben convivir. Entonces, a raíz de este nuevo tipo societario, porque SAS es un nuevo tipo societario que está regulado por una ley específica, que es la ley 27349, que quedó afuera de la Ley General de Sociedades. Pero no hay que olvidarse que también es un nuevo tipo societario. Esto es muy importante, no solamente para la gente que nos escucha, sino también a aquel que le interesa el derecho, ¿no? Porque si vos, cualquiera persona que tiene sentido común, cuando habla de sociedades, vaya a la Ley General de Sociedades. Y no tiene que olvidarse que esta ley también crea un nuevo tipo. Ya tu cara que me mirás, no. Susana, es tremenda. Pero es así. Entonces, tenemos un nuevo tipo societario. Y ahora volvemos a lo que dice Elsa. Sociedades por acciones simplificadas. Me mirás con una cara tremenda. ¿Qué significa esto? En el fondo es... ¿Por qué digo un mix de SA y SRL? Porque obviamente es, en cuanto a su instrumento, su forma, se asemeja más a la sociedad de responsabilidad limitada, que vamos a ver las características. Pero como tiene acciones... Por eso tengo que decir que también toma cosas de la sociedad anónima. Nosotros siempre hablamos... Las acciones le dan figura al capital. Exacto, muy bien, Susana. Ya, o me escuchaste muchas veces o ya estás instruida, te llevo al estudio. O sea, acá lo que quiero decir es esto, y se ríe Elsa, es verdad. Hoy en día ya. Porque según esto, vamos a ver que una vez me dijiste vos que con esta figura de SAS, como salen los diarios y la gente leyó mucho, de que se inscriben 24 horas, de que todos los libros son digitalizados, de que todos se hacen vía electrónica, de que IGJ el 11 de julio en el boletín oficial, pero sale el informe en IGJ el 12 de julio, o sea, esta semana prácticamente, informa que hay un nuevo mecanismo, obviamente, que es por vía internet y que está conectado con la FIP. ¿Por qué conectado con la FIP? Porque cuando vos obtenés el quit en 24 horas, tenés que tener una conexión. Entonces, cuando hablamos de todo esto, nos hace ruido un poco en cuanto si realmente es así. Yo no voy a hablar del organismo que inscribe en 24 horas o no, porque no estoy hablando solamente de la Inspección General de Justicia, organismo que inscribe sociedades en capital, sino también el organismo que inscribe en provincia y el organismo que inscribe en cada jurisdicción del resto del país. Con lo cual, imagínate que si a veces uno entra a trámites urgentes y en realidad no salen urgentes, pensá cómo puede ser, y mira Elsa, el de 24 horas. Aclaro esto que sí lo dice IGJ, y eso está muy bueno, que cuando vos lees un poco más los requisitos que te pide IGJ, que tenés que tomar en cuenta para inscribir en 24 horas, te dice que siempre y cuando no haya observaciones. Porque no es que a veces vos inscribís algo, a veces sale re bien y a veces, bueno, tenés un ida y vuelta. Eso creo que sí quede claro para todo emprendedor, porque a veces yo no estoy diciendo que estoy en contra, porque he tenido bastantes debates con alumnos y con clientes de que, no te gusta este tipo. No es que no me gusta, no lo veo todavía funcionando bien en la práctica, es muy reciente. A mi gusto, la verdad, sí, en mi opinión, no me gusta. Yo soy más antigua en eso y me quedo con la figura de una SRL para aquel que recién empieza, o una SA si el capital es mayor. Y acá empezamos a meternos de lleno en el tema.
ante todo me gusta que la gente sepa que cuando hablamos de una SRL, aquel que siempre hizo un pequeño emprendimiento, lo que diferenciaba la SRL de la SA, uno que es acciones, porque cuenta con un capital superior a 100.000 pesos en la sociedad anónima, y cuando como mínimo tenés un 30.000 pesos... Claro, es para proteger al emprendedor. Exacto, pero la SAS tiene un beneficio donde, digamos, un beneficio no, sino que la gente le gustó mucho y se buscó mucho en el mercado, porque te dice que ya no necesitas como mínimo, suponte, no te lo dice, pero en la práctica se ve 30.000 pesos, sino que con 2 salarios mínimos vital y móvil, claro, bueno, imagínate que es importante, claro, porque aquella persona y legalizas que, tu situación. exacto, aquella persona que no trabaja en relación de dependencia y quiere hacer un pequeño emprendimiento, con 2 salarios mínimos vital y móvil ya podría tener el capital suficiente para formar este tipo de sociedades por acciones simplificadas, entre comillas SAS. Entonces, con esto, con ese plus de que lo inscribís en 24 horas, con esto de que en cuanto a la constitución de la sociedad, ¿cómo lo plasmás en el contrato? ¿Qué pones? Bueno, que te digan que lo puedes hacer por escritura pública o por instrumento privado, certificando las firmas no solo por el escribano, sino por el banco o también judicialmente. Que te digan que los libros también te los dan en 24 horas o en un plazo un poquito superior, pero rubricado ya desde IGJ, ¿no? Claro. Que te digan que todo es digitalizado, que todo es electrónico. Y bueno, llama mucho la atención. Sí, pero el tema, te digo, sacar un monotributo, que te dicen, lo tiene que hacer usted, tenés que ir a un contador, porque es imposible. Entonces, todo te lo dicen como, ahora dijeron que se puede sacar una cuenta, una caja de ahorro, hablando por teléfono y mandándole una foto sacada con tu celular. Y si te piden 80.900 cosas, ¿por qué te mienten así? Te quiero, el que está escuchando del otro lado va a decir que ya lo conmigo antes para darme abajo a mí, pero no. De esta mañana. Exacto, yo no. Nada, digo, pero ¿cómo mienten, por favor? No sé, a ver, quizás no es que mienten, o bueno, engañan. No, exacto, y eso me lo dijo sí una vez Susana en otros programas donde me decía, bueno, ¿qué pasa con el abogado? ¿Qué pasa con el contador? Van a tener menos trabajo. Yo te dije, no, Susana, al contrario, vamos a tener más, porque, y se lo digo también a los colegas, ¿no? Y a los chicos, porque es así justamente, porque aparte lo que tiene esto es que un buen profesional que se dedica a lo que es sociedades o el derecho de empresas, como es lo que me gusta, a mí me apasiona, tiene que saber un poco de todo, la visión es global, ¿sí? Yo no me puedo quedar solamente con lo que bien vos decís, la ley de emprendedores, sino que a su vez tengo una legislación laboral, tengo una legislación previsional, y así puedo seguir hasta mañana, una responsabilidad penal, societaria. Entonces es muy, muy importante que este concepto de este nuevo tipo societario la gente lo entienda. La gente elige. A su vez, fíjate cómo está vinculado o cómo se relaciona con lo que es la Ley General de Sociedades. Porque, te decía, vos lo constituís de esa forma. Ahora, cuando vos hablas de que se reúnen los socios, por ejemplo, ¿cómo nos reunimos? Y bueno, acá te dice esta ley que bueno, que ahora justamente, y eso es verdad, hoy en día... vos te podés reunir tranquilamente y te podés comunicar, estoy saliendo... Exacto, videotransferencia, ya me tenés que transferir antes de hablar. Por videos, y eso es verdad, o sea, entonces eso tienta también, hay gente que está sumamente ocupada, pero también fíjate cómo se contradice, porque si vos estás diciendo que para empezar necesitas 2 salarios mínimo vital y móvil, entonces, ¿hasta qué punto no hacemos una sociedad básica, entre comillas, a pasar un riesgo mayor, ¿no? Porque la gente entonces hace esto, dice, bueno, no es necesario un abogado, no es necesario un contador, y se va alargando. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando, por ejemplo, viene el primer contrato con tu empleado. No sé. El programa del día siguiente, se olvidó traer la vacuna al perro, porque es lo único que te falta, que te piden, la vacuna al perro. Bueno, y otras cosas que también trae esta ley, a su vez, no vamos a hablar de un director o de un gerente en una SRL o director en el caso de una SA, sino que acá hablamos de un representante legal, ¿no? Igual lo podés nombrar, lo podés llamar a su vez director, gerente, pero en realidad la ley habla de un representante legal, siempre hay un representante legal que digamos, representa este tipo de sociedades. ¿Quiénes la forman? Como decía Elsa, pueden ser personas humanas, decimos personas humanas y no físicas, porque obviamente cambió el Código Civil y Comercial de la Nación, con lo cual fíjate vos hasta qué punto todo tiene relación. Y también personas jurídicas. Ahora, si dijimos que las sociedades anónimas unipersonales, en su momento, ¿no? La ley te dice que no pueden formar sociedades anónimas unipersonales por una cuestión de coincidencia y respecto a esta ley, te dicen que las SAS,
que también pueden ser unipersonales, tampoco podrían hacer SAS unipersonales. Ah, no, o sea que me perdí. ahora, y sabía, por eso quería hacer. Las sociedades unipersonales que vos decías antes, las que están formadas por una sola persona, no pueden volver a constituir otra sociedad unipersonal. Eso es por ley, ¿sí? Ley General de La Sociedades. del oxímoron se queda solo. Exacto. Con lo cual, esta nueva ley que te dice que la SAS, o sea, una sociedad por acciones simplificada, que puede ser unipersonal, por una cuestión de que sea, digamos, que coincida con la ley general de sociedades, tampoco una SAS unipersonal que la forma una sola persona puede ser una SAS unipersonal. O sea que hay criterios que, digamos, están bien. ¿Toman algo los legisladores antes de hacer estas cosas? No, tiene sus ventajas. Mira, aunque vos me estás diciendo que hay contradicciones dentro de una ley, no las leen después. A ver, no es que está mal, es un mix de las dos. Hay que tener en cuenta lo que realmente la persona quiere hacer, el negocio. Eso es lo que yo le digo a la gente. Porque si vos entrás o me venís a ver al estudio y me preguntás, quiero hacer una SAS, listo, y ya por lo que leíste en el diario yo te digo, pero ¿cuál es el negocio que querés? Porque capaz no es una SAS lo que necesitas, capaz es una SRL, capaz no llega a ser sociedad lo que necesitas. Entonces acá volvemos. Si no es sociedad, ¿qué puede ser? Nada, o sea, si no es sociedad no tenés que venir a verme a mí. Te pongo un kiosquito, en serio te digo, un Sí. kiosco 24 horas con un amigo. Ajá. ¿Eso qué Eso es sería? si haces con un amigo o un familiar, sea una empresa familiar. Pero ojo, Siempre porque tengo. digamos, acá lo que es importante es ¿para qué constituís una sociedad? ¿No? Para tal negocio, como dijiste, un kiosco, lo que sea. Bueno, el tema es cómo respondés cuando hay deudas, cuando hay problemas, cuando hay posibles contingencias. Y para eso es necesario que vos tengas un tipo societario adquirido. Si no, vas a responder con todo tu patrimonio, ¿sí? Eso es muy importante. A eso va. Ahora, esta ley, que está muy de moda... Y anda cerrando porque se nos termina el bloque. Cierro. Bueno, Esta ley decía... esta ley lo que tiene es que atrapa a la gente porque obviamente va a decir que los trámites son urgentes, son de 24 horas. 24 horas significa que son trámites urgentes. Reduce costos, la persona que quiere emprender tiene un capital mínimo, entonces captura al emprendedor. Lo que yo le digo al emprendedor para cerrar es esto: ojo con el negocio que quiere formar. Y acordarse, lo que a mí más me interesa de esto y me apasiona es que cuando hablamos de SAS, para mí desde afuera, es un mix de dos grandes figuras, o sea, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Y si no tengo claro cuál es una de las dos, me tengo claro lo que es una SAS. Para el emprendedor, ¿qué otras novedades tenés? ¿Qué es esto de la ley del emprendedor? ¿Para qué lo ayuda? Mira, antes que nada quiero decir una cosa que, pues si no hablamos todo como que tiramos abajo esta ley y no es así. A ver, póngalo. Uno de los principios que se destaca en esta ley es el de principio de autonomía de voluntad de las partes, que está regulado, como bien dicho muchos colegas míos, en el artículo 14 de la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Por favor. Que la gente tiene libertad al realizar el contrato, ¿sí? Que no se va a quedar con el típico modelo de un contrato de sociedad anónima o de cualquier otra sociedad, sino que obviamente, como tenéis libertad según esta nueva ley para este tipo de sociedades, ¿no? La SAS, estamos hablando, que es la que habla de la ley de emprendedores, vos podés plasmar un montón de cláusulas que tengan sus derechos y obligaciones. Ahora, lo que yo le digo, esto tiene una gran ventaja. O sea, imagínate que quien me está escuchando le va a gustar. Porque... Uno puede escribir de Sí, o sea, es como un protocolo que puede armar. No, tenés que hacer un contrato, ¿sí? Y obviamente todos me preguntan, y bueno, ¿y cómo va a ser el modelo? Porque la típica es, ¿dónde está el modelo de estas sociedades? Claro. ¿Sí? ¿Cómo hago el contrato? Porque yo te estoy diciendo que se puede hacer por De escritura. acuerdo a la necesidad de cada uno es el contrato. Claro, vas a tomar un poco de este mix que te digo, de SRL o de Asumís un SA. compromiso. Exacto, todo va a tener que tener quién las constituye, un objeto, un plazo, quién va a representar. Eso va a ser igual a cualquier tipo de sociedad Básico. que quieras hacer. Lo que te está diciendo esta ley es que obviamente aparte de eso podés plasmar algunas otras cosas que a vos te ocurran. Ojo, siempre y cuando no sea contrario a lo que es la moral, la buena costumbre, etcétera. Y además, como no se vio nada, todavía no se vio un modelo específico en el mercado, ¿sí? Hay que ver, digamos, qué te observa cada inspector, ¿no? Entonces, si bien tiene su gran ventaja esto que atrapa a la gente de la libertad de formas, de que vos puedas armar tu contrato como te guste, que te da mayor poder, entre comillas, hay que ver hasta dónde, ¿no? El límite este. Entonces,
lo que yo le puedo decir a la persona que me está escuchando es que esta ley de emprendedores es en particular para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Porque obviamente, si estamos hablando de grandes empresas, vamos a hacer otro tipo de sociedad, como en su momento estuvieron las sociedades unipersonales, etcétera. Y vamos a hablar de otras cosas, ¿sí? Pero la gente tiene que quedarse con esto, la gente, el cliente que viene, ustedes o el que me está escuchando, o el alumno que empieza, o mi colega. Tienen que saber esto, que es un nuevo tipo societario que crea la ley, que a su vez también puede hacerse bajo la figura de esto de una sola persona, por eso estamos ligados a la ley de necesidades, y que yo cuando tengo que hacer valer mis derechos, ¿a dónde voy a buscar? ¿A dónde me voy a amparar? Primero en el contrato, ¿sí? Ese contrato que lo puede hacer un escribano por escritura pública o lo puedes hacer por instrumento privado. Pero ese contrato es tu arma para hacer valer tus derechos. A su vez, ¿dónde vas después del contrato? A la ley, si es una SAS, o sea, esta nueva figura, pasaría a la ley especial, que es la ley 27349. Y después, por una relación de, digamos, de sentido común para el que escucha, a la ley general de sociedades. Son las cosas que no puedes olvidarte. Con eso no podés equivocarte. Ahora, después vos me decís, ¿te gusta, no te gusta? Y bueno, es un tema personal. Ahora, no puedo dejar de nombrar, para antes que terminen ustedes, apartándome de esta ley, lo que está pasando todos los días. Ustedes ven que por un tema de la vida, de la actualidad, se están fusionando muchas empresas. Entonces Cablevisión, por ejemplo, se unió con Telecom. Entonces la gente me dice, bueno, ¿qué es esto de la fusión? ¿Qué es esto de qué tengo que tomar en cuenta? Se usa mucho en el mercado esto del due diligence, que es esto de la auditoría legal y contable. Que ahí vuelvo a lo tuyo, Susana. Esto de que obviamente, imagínate, para grandes empresas, ya no estoy hablando de las pymes ni de la ley de emprendedores, hablo de sociedades en general. Mucha gente tiene miedo porque como no sabe estos conceptos, ¿no? El gran empresario que está del otro lado escucha fusión pero no sabe qué es, que es una de organización societaria. Es cuando, por ejemplo, dos empresas que no vienen más o menos, o no vienen bien, digamos, reducen costos, van a tener menos costos a nivel fiscal, se unen y pueden ser muy buenas económicamente. De hecho, lo está pasando con Telecom y Cablevisión. Fíjate vos. Y hay gente que como no sabe bien esto, no sabe esto lo que implica la unión, qué tengo que hacer, obviamente un acuerdo previo, 2 estatutos de vuelta, etcétera, hasta que formes uno solo, la gente tiene ese miedo. Entonces ya no estamos hablando solamente de los pequeños emprendedores que no saben qué hacer, sino que también tenés que estar atrás y en traine constante, legal, contable, notarial, lo que vos quieras, a nivel de las grandes empresas. Y me gusta esto del due diligence que se usa mucho en las empresas grandes. Pero yo también, y esto es una opinión personal, lo usaría en una empresa chica. Esto de due diligence tiene que ver con una actividad, una auditoría legal y contable, digo yo. Tenés que ver, vos cuando vas a comprar o vender una empresa, te vas a dar cuenta, vos qué vas a hacer. Vas a hacer un análisis total, como dijiste, para no caer como de la escritura que contabas recién. Vas a buscar los libros, vas a ver si tiene juicios pendientes, las relaciones de los contratos y así hasta mañana. Si bien el pequeño emprendedor no tiene todavía eso, porque justamente está formando una sociedad, porque tiene que prever que puede pasar eso el día de mañana, ¿sí? Entonces, esta palabra del due diligence, de la auditoría legal y contable, por más que se aplique a las grandes empresas, a mí me gusta y aplicarla para todo, para quedarme con esto de lo que vos bien decías, que necesitas siempre un contador, un abogado, un escribano, pero no porque me esté haciendo propaganda yo ni que le haga propaganda a un colega, sino porque es constituir una sociedad. O sea, la gente tiene que darse con esto. Una sociedad nace y también puede morirse. ¿A qué me refiero? O un día se va a morir, ojalá que nunca, ¿no? Pero ahí es eterno, como las personas humanas. Entonces, por ahora. Entonces, se va a disolver, se puede liquidar. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta cuál es el negocio que yo tengo al principio, como le decía Elsa. Porque si no, todos estos pasos cada vez se me va a ir complicando al momento de que yo, suponte, quiera disolver la sociedad. Entonces, la gente tiene que saber y tomar recaudos de que quiere optar por lo nuevo, perfecto, optemos por lo nuevo, pero que no deje de tener un buen asesoramiento, que no se guíe solamente por los de los diarios, que si bien puede ser verdad y se puede escribir en 24 horas, hay que tener cuidado, ¿no? Cuidado en el negocio, porque el negocio continúa, porque continúa la vida. Claro, qué lío. No, te digo, No te convenzo. me desanima totalmente. La vez pasada salió en La Nación, la vez pasada hace ya como 4 o 5 meses, una carta larguísima de un muchacho relativamente joven, 30añero, que quería poner un negocio para vender productos artesanales alimenticios, Sí. ¿no?
Bueno, hizo la lista de todo lo que tenía que pagar y todo lo que le pedían, directamente desistió. Bueno, pero ¿sabes lo que te respondo? Está bien eso. Yo no voy a entrar en un tema, ¿no?, de los costos y todo eso, pero sí es importante esto. A veces es bueno desistir antes de meterse en algo que no vas a poder afrontar. Esa es mi eslogan, ¿sí? Porque la gente no... Que es desanimante. Sí, es desanimante, pero no tanto, porque hay gente que sí ha formado, he formado empresas, no con esta nueva figura, porque esto es reciente, pero SRL estoy y le ha ido muy bien, ¿sí? Le ha ido muy bien porque justamente buscas asesoramiento, ¿sí? Le tomas el respeto, ni hablar de las grandes multinacionales, pero no hay que desanimarse, sino hay que estar informado. Sí, es lo que yo trato de transmitir acá o donde esté, informado, porque ya hoy en día la sociedad, el derecho societario, empresarial, como le digo a los chicos o a los clientes que uno tiene, no es solamente el derecho societario y empresarial, es derecho laboral, es derecho previsional, es todo. Si es responsabilidad penal, es cómo responde la empresa, entonces no es poco menor y es lindo el tema. ¿Quiere dejar su teléfono, su mail, doctora? Les dejo, si me googlean como Amalia Fensore, hay un blog que dice Derecho Empresario, ahí tienen todo lo que estamos hablando para la gente que quiera seguir eso. Y están tus datos. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes Amalia. por invitarme. Hasta la próxima.